Shadowhack, Chapter 61. Capítulo 61. A altas horas de la noche, la sombra observaba atentamente la fortaleza del rey de las brujas enanas. En los ataques durante las 2 noches anteriores, Li Yunmu ya había investigado la mano de obra en la fortaleza de este rey. Tenían un total de 10 mastines del demonio de ojos verdes que eran la principal amenaza para la supervivencia de la sombra. Los mastines del demonio de ojos verdes no solo podían acelerar muy rápido, su vista era muy aguda, lo que les permitía ver distancias extremadamente grandes dentro de la oscuridad, que se sumaban a su aterrador sentido del olfato. Mientras la sombra no huya antes de entrar en la visión de estos mastines, es muy probable que puedan alcanzarla desde atrás y fijarla durante el tiempo suficiente para permitir que venga una gran cantidad de élites brujas enanas. Y atacarlo desde todos los lados. Anteriormente, la mayoría de las muertes de la sombra se debían a ellos. Li Yunmu fue muy claro en que si no lidiaba con estos pocos mastines del demonio, siempre sería imposible para la sombra atacar a esta fortaleza directamente y matar a los monstruos directamente, disminuyendo así su eficiencia general. Así que hoy, su principal objetivo era matar a estos mastines del demonio de ojos verdes. La situación era favorable, la fortaleza del rey solo había entrenado a 10 mastines del diablo. De lo contrario, si hubiera habido más, entonces con la fuerza actual de Li Yunmu, sería extremadamente difícil destruir esta fortaleza básica de la raza de brujas enanas. Solo quedan 4. Con respecto a la posición de estos mastines del demonio de ojos verdes, Li Yunmu lo había investigado antes. Su conciencia descendió a la sombra, que estaba sentada fuera de la fortaleza esperando una oportunidad. Después de ser atacado por la sombra durante 2 noches seguidas, en este momento, la seguridad de la fortaleza del rey era extremadamente estricta. Había un guardia en cada 5 pasos y un centinela en cada 10. Una gran cantidad de patrullas de brujas enanas espada, así como brujas enanas de larga distancia, esperaban a que la sombra atacara. Li Yunmu llegó a la conclusión de que si su sombra se revelaba a sí misma, sería como lanzar una chispa en un depósito lleno de explosivos. Él no podía actuar a la ligera. Si hubiera sido un Fluxer ordinario, por formidable que fuera su fuerza, infiltrarse secretamente en la fortaleza de este rey sería 100 o 1000 veces más difícil. Pero en el presente, la sombra era completamente diferente de un Fluxer ordinario, era el dueño de la noche, el favorito de la oscuridad. De lo contrario, si un Fluxer normal pudiera atacar la fortaleza de este rey por sí mismo, entonces los otros escuadrones de batalla probablemente ya habrían asaltado esta fortaleza hasta el suelo. Sin embargo, la realidad no era un juego. Los sucesivos ataques de las 2 noches anteriores habían llevado a esta seguridad loca. Ahora, ya no podía usar sus estrategias anteriores ya que Li Yunmu, que se escondía cerca, ya había descubierto que se había rociado agua en todos los edificios. Además, las ollas de queroseno que se utilizaron para iluminar el lugar ya no se podían ver. En todas las regiones donde había encendido las llamas la noche anterior, abierta o encubiertamente, un gran número de brujas enanas élite estaban escondidas como guardias. Si Li Yunmu secretamente lanzara su ataque, entonces aún podría causarle dolor de cabeza a este nervioso bastión, pero si este fuera su único objetivo, entonces no podría proteger a la sombra. Al instante siguiente, Li Yunmu controló la sombra para acercarse lentamente a la fortaleza y esconderse allí. En la pared de la fortaleza, había muchas antorchas colocadas una tras otra, que iluminaban todo brillantemente. Quería intentar entrar usando la oscuridad para esconderse, pero no había lagunas en la luz donde la sombra podía esconderse. Sin embargo, los monstruos dimensionales fueron finalmente bestias dimensionales. Con Li Yunmu esperando encontrar una oportunidad para entrar, pronto encontró un camino dentro del cuartel y este camino fue creado por las densamente pobladas patrullas de brujas enanas. Ocasionalmente, patrullaban los territorios circundantes, pero cuando había pasado demasiado tiempo, intercambiaban con los demás y cuando estos guardias volvían a entrar desde el exterior, ese momento fue su oportunidad. Después de esperar 1 hora, esta oportunidad finalmente llegó. Li Yunmu aprovechó esta oportunidad y la sombra desató al instante el paso de insecto de la tercera capa y rápidamente entró en el punto ciego de la patrulla. Así es, estaba usando la sombra de una bruja enana espada de la patrulla para esconderse. Si hubiera sido la sombra haciendo esto en vez de él, la sombra ciertamente no podría haber pensado en esta táctica. Pero Li Yunmu estaba convencido de que con la capacidad de aprendizaje del espíritu sombrío, siempre que lo demostrara una vez, el espíritu sombrío ciertamente aprendería de él. La misión de Li Yunmu fue completamente exitosa.
Aunque la sombra de la espada enana era muy corta y pequeña, para la sombra que tenía un cuerpo extremadamente flexible, no era un problema. Se puso en cuclillas y se movió silenciosamente junto con la sombra de la bruja enana patrullando. En poco tiempo, Li Yunmu ya había entrado en la fortaleza sin que nadie lo supiera. En este instante, Li Yunmu devolvió el control a la sombra. Después de recuperar el control de su cuerpo, la sombra no tomó acción de inmediato. Más bien, permaneció oculto en el techo, observando cuidadosamente la sombra de los guardias de patrulla. Solo después de un largo tiempo salió de la oscuridad, hacia el camino familiar que se dirigía a las cámaras de las bestias donde los mastines del demonio de ojos verdes estaban cerrados. Incluso si mueres una vez, debes deshacerte a estas 4 bestias de inmediato. Li Yunmu intentó transferir sus pensamientos a la sombra, sin saber si podría entenderlo claramente. En este instante, pudo ver que la sombra había entrado en la cámara de la bestia y había desatado Charged Assault, lanzando un ataque contra uno de los mastines del demonio de ojos verdes. Toda la concentración de Li Yunmu estaba en la sombra. De repente, Li Yunmu sintió una sensación intensa que hizo que su corazón latiera violentamente y sus sienes comenzaron a latir sin parar. No es bueno, peligro. Li Yunmu estaba completamente asombrado, sin ninguna vacilación, recordó directamente su conciencia en su cuerpo e instintivamente usó Arrow Evasión y luego Insect Step. Dim, has sufrido un peligro mortal sin precedentes, tus intensos instintos de supervivencia han permitido que Insect Step llegue a la 5ª capa. Paso de insecto había experimentado un salto cualitativo, has usado subconscientemente la habilidad de escalada de lagarto. En este momento de peligro extremo, Li Yunmu oyó débilmente la notificación del sistema, sin embargo, tenía las manos ocupadas en este momento. El punto de mar de la pierna en ambas piernas estalló con la energía del flujo mientras se movía instantáneamente a la esquina de la cama desde una postura reclinada. Tanto sus manos como sus piernas se agarraron a las paredes como un lagarto doméstico y él comenzó a moverse al instante a una frecuencia alta. Cuando estalló su 5ª capa, insecto escalonado, Li Yunmu manifestó inesperadamente cualidades de lagarto, con sus 4 patas agarrando la pared. Explosión. Un enorme temblor pasó a través de la tierra y la cama en la que se acostó se hizo añicos al estallar una deslumbrante luz dorada. Los fragmentos volaron por toda la habitación. ¿Qué tipo de extraña habilidad de batalla es esta? Sorprendentemente, ¿lograste esquivar eso? El centro de gravedad de Li Yunmu fue bajado y todo su cuerpo estaba pegado a la pared mientras su pecho subía y bajaba. En este instante, descubrió que en algún momento desconocido, una misteriosa persona que adornaba una armadura de cristal plateado estaba dentro de la habitación. Esta misteriosa persona no había esperado que su furtivo ataque fuera evadido con firmeza por un novato discípulo de Flux Disciple. Un asombro infinito se podía ver en su rostro que estaba cubierto por una armadura plateada. ¿Quién eres tú? El corazón de Li Yunmu se hundió, ciertamente no había esperado que alguien fuera capaz de atravesar las alarmas y las defensas del fuerte tipo 3 sin hacer ruido. Mientras se infiltraba en la fortaleza del rey, un asesino se había infiltrado sorprendentemente en su propia habitación. Esto era simplemente ironía, simple ironía desnuda. Sin embargo, cuando pensaba en la persona que quería su vida, Li Yunmu no podía simplemente morir por él. Un rastro de intención asesina comenzó a emitirse desde su cuerpo. Independientemente de la fuerza del enemigo, ya que quería la vida de Li Yunmu, debe estar listo para pagar el precio. El enemigo tenía una presencia extremadamente fuerte. Sintiendo que, Li Yunmu entendió que tendría que usar algunos ataques furtivos para ganar. Lo desafortunado fue que este ataque fue demasiado repentino, Li Yunmu no pudo agarrar su espada de guerra. Al instante, Li Yunmu sintió que se acercaba una crisis sin precedentes. Quién soy no importa, lo que importa es que ciertamente morirás hoy, así que muere. El cuerpo del misterioso enemigo con una armadura de cristal plateado de repente se sacudió inmediatamente, su fuerza aumentó, todo su cuerpo estaba cubierto por una armadura plateada y una brillante luz dorada. Armadura de plata y luz dorada. Discípulo de flujo de cristal de oro de medio paso. En segundo lugar solo a la energía de flujo de color arcoíris pico en la 5ª dimensión. Dame tu vida, 8 Pol Flame Dragon Claw. La voz del enemigo parecía venir de muy lejos, Li Yunmu solo vio un halo dorado que rápidamente alcanzó su pináculo, hasta el punto de que sus ojos ni siquiera pudieron reaccionar. Una garra dorada brillante, que parecía la de un dragón pero que no era realmente la de un dragón, estaba cubierta de llamas extremadamente aterradoras cuando corrió a atraparlo.
Capítulo 62. Solo cuando realmente se enfrentó al movimiento asesino de medio discípulo de Golden Crystal Flux, Lee Junmu se dio cuenta de la fuerza formidable Ata Kappa. Todo el tiempo, había oído hablar de personas que decían que a medida que el cultivo de un discípulo Flux se eleva a la siguiente capa, aumenta la disparidad entre cada capa. Hasta ahora, había derrotado a las 10 personas más formidables de Heavenly Cloud City, pero nunca había experimentado esta disparidad. Eso fue porque a la otra parte no se le permitió usar su armadura de cristal congelado, por lo que solo podían mostrar la mitad de su fuerza completa. Hablando francamente, independientemente de cualquier campo de batalla extraño que se eligió en el campo de batalla dimensional o que se combina con cualquier tipo de modo de batalla, no era un lugar donde un Fluxer podría aumentar su cultivo. Más bien, permitió que los Fluxers atenuaran sus habilidades de batalla y otorga la máxima importancia a su nivel de batalla. Por lo tanto, incluso Lee Junmu, con su bajo nivel de cultivo, podría mostrar la fuerza de sus habilidades de cimentación apiladas al pináculo en el campo de batalla dimensional. Pero, ¿qué pasa con la realidad? Esta fue la primera vez que Lee Junmu enfrenta a un enemigo con un cultivo superior. Según los rumores, después de llegar a la tercera capa y convertirse en un discípulo de flujo de plata, la fuerza de uno habría experimentado un cambio cualitativo. Y mucho menos mencionar el hecho de que hoy se enfrentaba a un medio discípulo de Golden Crystal Flux, la aterradora y extremadamente poderosa energía de oro había reprimido todo. Lee Junmu solo podía mirar impotente cuando la garra dorada se le acercó para atraparlo. Instantáneamente sintió como si el espacio circundante hubiera sido sellado por alguna presión sin forma y se sintiera como una hormiga atrapada dentro del ámbar, haciendo cualquier tipo de movimiento extremadamente extenuante. No podría ser evadido. Lo más molesto era que anteriormente, se había estado preparando para dormir, por lo que ya había puesto su equipo de soldado de combate y su espada de guerra al lado de la cama. Después de perder la hoja de guerra y la defensa del equipo de soldado de batalla, no podía usar la famosa habilidad de espada violenta o su defensa de triple capa combinadas en una sola, lo que reducía enormemente su fuerza. Demasiado descuidado. Lee Junmu sintió que estaba enfrentando una crisis sin precedentes, no sabía si podría resistir el estruendoso ataque frente a él simplemente confiando en Admiralty Cover y Copper Body. No tenía la certeza completa. Por primera vez, la muerte era inminente para Lee Junmu. Atrapa esta espada. En este momento, escuchó una voz como si el cielo lo estuviera llamando desde afuera de la puerta. Justo cuando la voz hacía eco, un sonido apenas audible de algo cortando el viento llegó a sus oídos. Resultó que, en algún punto del tiempo, Lin Xuan ya había aparecido afuera de la puerta mientras corría y lanzó ferozmente una hoja de guerra hacia Lee Junmu antes de que el ataque mortal del enemigo lo alcanzara. Lee Junmu no dudó y subconscientemente hizo una toma, atrapando fácilmente la hoja de guerra. En el instante en que atrapó la hoja de guerra, su presencia se transformó instantáneamente. Mientras tenga una cuchilla en la mano, el mundo es mío. Lee Junmu solo sintió a Lin Xuan arrojando la hoja de guerra que cayó en sus manos. Esta hoja de guerra parecía tener inteligencia. Sorprendentemente, tragó locamente la energía del flujo que brotaba de los 4 puntos de flujo en sus manos. Antes, ya había estado inquieto. Sintiendo que estaba rodeado de peligros, inmediatamente desató Dagger Critical Strike. Al instante, un aire que fluía suavemente estalló. ¡Ah, muere por mí! Lee Junmu bramaba mientras el frío intento de matarse disparaba por el techo. Peligro de ataque crítico. Esta fue la habilidad de matar desesperada de Lee Junmu para salir de esta terrible situación de vida o muerte. Había sido comprendido por la sombra hace 2 días y ahora, él mismo tenía que desatar completamente esta habilidad por primera vez. En un momento, utilizó las 15 formas de la tercera capa Violent Blade, 15 huelgas continuas. Frente a la puerta de la muerte, Lee Junmu usó instantáneamente los 15 golpes. Estos 15 golpes de Violent Blade parecieron romper los grilletes del tiempo, incluso superando las huelgas de exterminio de límite máximo utilizadas por Feng Shiyan. En un segundo, al ser golpeado instantáneamente por 15 golpes continuos, la presión informe que sellaba el espacio circundante se rompió y los grilletes que obstruían su movimiento desaparecieron por completo. Golpe crítico, corte para mí. Si no mueres, entonces moriré. La superposición de la fuerza de 15 golpes se condensa para formar el golpe final, el 17º golpe. Inesperadamente, en este momento en que lo obligaban a elegir entre la vida y la muerte, Lee Junmu explotó con toda su fuerza. Este fue el golpe final que derribaría al enemigo junto con él. Si el enemigo no muriera, entonces lo haría.
Este golpe final tuvo la suma de la fuerza de los primeros 15 golpes de Violent Blade y este golpe superó la fuerza estándar en su capa de cultivo. Explosión, y... La espada violenta entró en erupción con una energía de hoja condensada en forma de punta de lanza y fuertemente golpeada sobre la garra dorada que lo empujaba hacia abajo. Incluso si fuera la deslumbrante energía de flujo dorado, en este instante, frente al golpe crítico lleno de energía de la hoja, estaba completamente destrozada, dejando atrás una gran palma desprotegida en el camino del feroz ataque. Ah, mi mano, debajo de la armadura plateada dorada, la voz enojada del enemigo hizo eco. La luz dorada se había hecho añicos, un movimiento asesino de medio paso del disco de cristal dorado se había detenido sorprendentemente. La feroz energía de la hoja no se detuvo después de destruir la energía de flujo dorado del enemigo, continuó golpeando fuertemente la armadura de plata del enemigo. La armadura de cristal plateado, que representaba una defensa formidable, se descompuso instantáneamente al enfrentar el golpe de esta energía ferozmente fría de la hoja y la energía restante fuertemente golpeada contra el cuerpo del enemigo. Las paredes del fuerte tipo 3 ya se habían roto en innumerables pedazos después de ser golpeadas por las ondas de choque de los movimientos asesinos de estas dos personas que se golpeaban entre sí. Cuando el polvo se asentó, no se pudieron encontrar rastros del discípulo del flujo de oro dorado, que había invadido la habitación. Solo una palma estaba tirada en el suelo, que había sido cortada por la Dagger Critical Strike. En este momento, Lee Jun-mu ya había perdido toda la fuerza en su cuerpo mientras caía lentamente al suelo desde la pared. Usar esta habilidad de matar, Dagger Critical Strike, no era una broma. Desencadenar al instante la habilidad de la espada violenta completa y el último golpe con la fuerza igual a la de la suma de los 15 ataques continuos había agotado todas sus fuerzas. Después del golpe final, no solo hizo que el oponente resistiera un ataque aterrador, sino que también había consumido la última energía en el cuerpo de Lee Jun-mu. Ahora, él ni siquiera podía moverse sin importar cuántas veces lo intentó. Con su visión borrosa, solo podía ver una sombra negra. Tan pronto como el ataque final colisionó, la sombra negra hizo todo lo posible para precipitarse hacia acá. Esta sombra negra no era la de Lin Xuan, sino su propia sombra. Cuando Lee Jun-mu se encontró con el peligro sin precedentes, la sombra, que estaba a punto de atacar al mastín del demonio de ojos verdes, se transformó en la nada y regresó al lado de Lee Jun-mu. Sin embargo, en el instante en que los golpes mortales finales de ambos colisionaron, fue demasiado rápido, el resultado fue instantáneamente claro. Pero la sombra del tiempo regresó a Lee Jun-mu, llegó justo a tiempo para presenciar este acto y en este instante, estaba muy claro que la sombra persiguió al enemigo y lo hizo huir. Era un hecho que la existencia de la sombra no se usaba puramente como un truco para subir de nivel, sino que también podía matar gente. Cuando la vida del anfitrión estaba en peligro, la persona que ataca a Lee Jun-mu ciertamente sufriría un contraataque extremadamente frenético de la sombra. La sombra no morirá después de ser asesinado. Lee Jun-mu, que había perdido toda la fuerza, no podía hacer nada en ese momento excepto bramar locamente y preguntar a Lin Xuan. ¿Por qué el enemigo quería matarme? Simple, los dos estamos en el camino de los demás y estamos ofendiendo los intereses de otras personas. La otra parte no se atrevería a atacarme, así que decidieron tratar con usted. En este momento, Lin Xuan ya se había recuperado de la conmoción del último golpe crítico de Lee Jun-mu que cambió las tornas y respondió lentamente. Con la explicación de Lin Xuan, Lee Jun-mu se dio cuenta instantáneamente de que dentro de los 5 días de entrenamiento, debido a su combinación de combate cuerpo a cuerpo y de Lin Xuan, la clasificación de Lucky Win City ya se había acercado infinitamente a entrar en el top 50. En este momento, algunos poderes de fondo habían decidido lanzar un ataque para proteger sus intereses. Como Lin Xuan estaba bajo la tutela de una persona formidable, el poder de fondo no se atrevió a provocar la ira de esa persona al ponerle mano a Lin Xiaoun, que los dejó con un solo objetivo, Lee Jun-mu, que tenía un novato completo sin fondo. Así que ese fue el caso. Ah, entonces habían elegido el blanco blando. Lee Jun-mu finalmente entendió todo, un rastro de frialdad pasó por su rostro. No esperaba que la competencia de entrenamiento para novatos por primera vez ocultara tanta oscuridad. Sin embargo, el enemigo había enviado a la persona equivocada, ciertamente no era un blanco fácil y después de que esta calamidad había pasado, no tendrían otra oportunidad de hacer un movimiento en su contra. Sistema, por todos los medios posibles, debo buscar el poder de fondo que intentó matarme, debo hacer que estas personas se den cuenta de que hay un precio que pagar por intentar matarme, Lee Jun-mu.
Lee Junmu nunca había sido alguien que fuera intimidado fácilmente. Cuando era una persona común, él había sido así. Este hábito se había intensificado después de convertirse en un Fluxer. Como la otra parte quería su vida y no había muerto, entonces debían esperar interminables represalias de parte de él. Capítulo 63. El ARN del enemigo ya se ha recolectado, se ha escaneado y se ha compilado una lista de los datos físicos detallados del enemigo y la información se ha incluido en la lista de objetivos hostiles. La próxima vez que el anfitrión encuentre a este enemigo, el sistema reconocerá automáticamente a esa persona. El sistema expulsó otra notificación informándole que se habían recopilado las características detalladas del enemigo. Lee Junmu se relajó, el enemigo no podría correr si cree que nadie lo reconocería bajo la armadura de cristal plateado. El asesino probablemente no habría esperado que, desde el momento en que lanzó su ataque, el sistema lo hubiera escaneado completamente. Lo más importante era aún aumentar su propia fuerza. En cuanto a la venganza, Lee Junmu resopló, había suficiente tiempo para eso en el futuro. Muchas gracias por la ayuda esta vez. Lee Junmu dijo mientras devolvía la espada de guerra a Lin Xuan. Solo entonces descubrió que esta espada de guerra era muy diferente de la serie de armas creadas por la Alianza y vendidas en el mercado. No pudo evitar echarle otro vistazo. Este es un equipo de flujo de espíritu, todos los equipos de flujo de espíritu tienen sus propios espíritus de cuchilla. Los Fluxers lo usan para tener una mejor coordinación y podría hacerlos mucho más formidables. Lin Xuan recuperó la hoja de guerra pero no proporcionó mucha explicación. Gracias de nuevo, te debo mi vida. Lee Junmu repitió, expresó su agradecimiento. Si en ese momento, Lin Xuan no se había precipitado y arrojado la hoja de guerra hacia él antes de que el ataque del enemigo lo alcanzara, tal vez no estaría arrodillado simplemente con la defensa de la cubierta del almirantazgo y el cuerpo de cobre. Esto de hecho le había salvado la vida indirectamente. No lo menciones, fue tu propio trabajo al final. Luego, ambos buscaron al trío idiota que yacía inconsciente en los restos del fuerte derrumbado. Después de una cuidadosa investigación, se dieron cuenta de que, inicialmente, el hombre misterioso había atraído Qian dientes torcidos fuera de la red azul y había tomado directamente el control de la alarma fuerte y el sistema defensivo. Debido a esto, el enemigo había sido capaz de infiltrarse silenciosamente en el fuerte. Lee Junmu siguió mirando silenciosamente a los dientes retorcidos profundamente avergonzados Qian y luego miró al gran Xion y su hermano delgado que tenía caras en blanco. En este momento, estaba completamente perdido de palabras, todos estos miembros del escuadrón eran cerdos, Lin Xuan era el único confiable. El enemigo claramente no quería matar al idiota trío del gran Xion, después de todo, no era necesario. Simplemente hubiera exagerado inútilmente el asunto. De lo contrario, si realmente quisiera matarlos, estos tres habrían muerto hace mucho tiempo. He recibido heridas graves, por lo que durante los próximos 2 días, el logro en la batalla de este escuadrón de batalla dependerá de todos ustedes. Lee Junmu pensó en algo y aprovechó la oportunidad con el pretexto de recuperarse de las heridas. Big Xion realmente había venido bien preparado, rápidamente sacó otra fortaleza de su insignia de almacenamiento y la absorbió en la anterior. Esta vez, los dientes torcidos Qian no mantuvo los controles del sistema defensivo de la fortaleza en sí mismo. Poco a poco, el escuadrón de batalla del oso grande se calmó a medida que avanzaba la noche. Mientras tanto, el gran Xion también envió información del ataque al gremio Fluxer lo antes posible. Mientras Lee Junmu y otros se calmaban gradualmente y comenzaban a descansar, el escuadrón de la batalla del viento afortunado al otro lado de la zona del río Lamu también estaba pasando por un caos similar. El ataque furtivo que les sucedió fue casi lo mismo que el escuadrón de batalla del oso grande. En este momento, Luo Jin había sido gravemente herido y había perdido el conocimiento durante el ataque, su condición actual era desconocida. De hecho, no solo la gente de Lucky Win City, las tropas de otras ciudades con clasificaciones diferentes también habían recibido sucesivos ataques de personas misteriosas. En una noche, grandes altibajos ocurrieron en los rankings de cada ciudad. Cuando Lee Junmu regresó a su habitación, pasaron varios minutos después del ataque, finalmente había recuperado algo de su fuerza. Como ya había decidido que no saldría mañana y descansaría, lo que siguió fue obviamente el sistema de intrusión. La fortaleza del rey de las brujas enanas era sin duda el cuartel general de la raza de brujas enanas. Si él pudiera destruir esta fortaleza, entonces ciertamente obtendría algún tesoro importante como resultado.
Otros escuadrones de batalla no se atreverían a atacar a la tribu de monstruos similares a humanos reunidos en sociedades, pero Li Yunmu era diferente. Con su fuerza defensiva y su sombra indestructible, podría exterminar la fortaleza del rey siempre que tenga suficiente paciencia y energía. Esa noche, Li Yunmu recordó la sombra y continuó atacando la fortaleza. En ese momento, necesitaba aumentar su fuerza lo más rápido posible. Incluso para vengarse, sin fuerza suficiente, no podía hacer nada. Cuando la sombra percibió la invocación de su anfitrión, se condensó detrás de Li Yunmu en poco tiempo. El pensamiento de la sombra también era el mismo que el de Li Yunmu. Cuando luchaba contra un enemigo que tenía armadura de cristal plateado y había cultivado la energía del flujo de oro alcanzada en la cuarta capa, la sombra no podía hacer nada excepto empeorar sus heridas mientras huía. De hecho, Li Yunmu tampoco había esperado que la sombra realmente lo matara. Solo si la sombra desencadenó el Dagger Critical Strike pudo haberle hecho cualquier cosa, pero esta habilidad crítica de matar no pudo ser usada tan casualmente. Sintiendo la ira en el corazón del anfitrión, la sombra regresó a la fortaleza del rey para continuar con su piratería. La sombra ya estaba llena de intención asesina en este momento y había aprendido la táctica que Li Yunmu había mostrado previamente y entró en la fortaleza escondiéndose a la sombra de la patrulla, tomando la iniciativa de atacar a los mastines del demonio de ojos verdes. La batalla comenzó en la cámara de la bestia. Finalmente, a costa de una vida, la sombra había lidiado con la amenaza principal que le representaba el bastión. Sin la amenaza de estos 4 bastards, la sombra resucitó después de 10 minutos y lanzó su ataque contra la fortaleza a la medianoche. Dim, tu sombra ha atacado patrullas formadas por muchas brujas enanas, tu sombra ha lanzado Violent Blade Critical Leap Strike y había decapitado a 15 brujas enanas en sucesión, derribando al capitán de la patrulla en el último salto, recogiendo una energía de flujo ordinaria cristal. Dim, tu sombra había desatado Charged Assault sin dar marcha atrás y se lanzó contra el grupo de brujas enanas. Fue una matanza dentro del grupo de brujas enanas de flecha envenenada usando Wingot Tornado Kick repetidamente. Dim, tu sombra ha sido seriamente herida después de ser bombardeada por bolas de fuego por varios magos enanos. Dim, tu sombra ha sido asediada por todos lados y ha desencadenado Critical Dagger Strike, matando a 7 magos enanos, tu sombra se abalanzó sobre los guardias formados por las brujas enanas espada que mataron a tu sombra. Tu sombra ahora está muerta. Después de otros 10 minutos, la sombra resucitada lanzó un ataque violento contra la fortaleza nuevamente. Sin los mastines del demonio de ojos verdes, la sombra, que tenía 10 puntos de flujo abiertos en su cuerpo, mataba locamente a muchos magos enanos, las heridas que sufría se volvían cada vez menores con el tiempo. Durante la segunda resurrección, el tiempo en que pudo sobrevivir se hizo más y más largo. Li Yunmu siguió ganando una gran cantidad de puntos de experiencia y habilidad en todo momento. Apostando su vida por segunda vez, la sombra mató a un número desconocido pero extremadamente grande de brujas enanas durante la segunda mitad de la noche. Estos incluían a los magos enanos de la primera capa que habían alcanzado el grado 10 y los grandes magos enanos de la segunda capa. Usando el asalto cargado varias veces, mató a incontables enemigos. Las cosechas esta vez fueron enormes, mucho mayores en comparación con la noche anterior. Tenía que decirse, usando Violent Blade y Wingot Tornado Kick después de abrir los puntos de flujo en sus manos y piernas, su fuerza se había vuelto extremadamente aguda. Cada vez que entraba en erupción con la energía de la hoja y el flujo de energía, matando a las brujas enanas débiles que solo estaban en el grado 7, se volvió cada vez más fácil y más suave para Li Yunmu con su fuerza actual. Finalmente, cuando el color del cielo se volvió rojo, de repente, una notificación especial del sistema apareció en la mente de Li Yunmu. Felicitaciones, has alcanzado un total de 10,000 puntos de experiencia hoy. Actualmente, el anfitrión tiene las calificaciones para crear una segunda sombra, ¿le gustaría usar sus 10,000 puntos de experiencia para crear la segunda sombra? Sonó capítulo 64 Segundas sombras. Li Yunmu estaba completamente aturdido, nunca había esperado que el sistema de hackeo de sombras pudiera crear otra sombra. Sí. Sistema indiferentemente respondió. En otras palabras, ¿puedo producir otra sombra que pueda usarse para el hack de sombras? Siempre y cuando tenga suficientes puntos de experiencia. Li Yunmu todavía no podía creerlo, sintiéndose como si estuviera en una especie de sueño.
Sí, Host, lo has entendido correctamente, siempre y cuando el Host acumule suficientes puntos de experiencia, en teoría, puedes producir una tercera sombra, una cuarta sombra, incluso infinitas sombras. ¡Santo cielo! Ahora, Lee Junmu entendió completamente. Se pellizcó el brazo, sintiendo el dolor, entendió que esto no era un sueño. Cuando escuchó por primera vez el nombre del Super Shadow Axe System, pensó en cómo era genial. Solo ahora comprendió lo bueno que era este sistema. Hasta ahora, Lee Junmu nunca había entendido claramente el uso principal de los puntos de experiencia, pero ahora, entendía que los puntos de experiencia no eran para aumentar su cultivo, sino que se usaban para condensar otra sombra o para salvar al espíritu de la sombra o para cualquier otro servicio para la sombra. Mientras tanto, los puntos de habilidad eran importantes para aumentar su cultivo. En cuanto a los elementos espaciales, eran análogos a la moneda dura utilizada para comprar cosas. Estupendo. Solo ahora, Lee Junmu finalmente se dio cuenta de que este era un sistema extremadamente perfecto. Anteriormente, sus funciones no se exploraban completamente o no se habían actualizado completamente. Segundo recordatorio, anfitrión, confirman el uso de 10,000 puntos de experiencia para condensar la segunda sombra. Sí. Esta vez, Lee Junmu no dudó, solo un idiota declinaría. En el siguiente instante, después de la confirmación de Lee Junmu, los puntos de experiencia que había ganado laboriosamente se dedujeron de un disparo. Mientras tanto, la pantalla de carga de la sombra apareció dentro de su mar de conciencia. 1%, 16%, 39%, 78%, 100%. Siguiente instante. Felicitaciones, ha condensado con éxito la segunda sombra, instando al anfitrión a seguir trabajando más duro, la mejor de las suertes. En este momento, Lee Junmu no prestó atención a la notificación del sistema. Siguió mirando detrás de su cuerpo, apareció una débil sombra. A partir de una imagen vaga, lentamente se hizo más clara. Después de volverse lo suficientemente claro, se transformó de nuevo para finalmente pararse silenciosamente detrás de su cuerpo. Tan simple, ahora tenía una sombra más. Incluso si no lo usa para el Aki y lo mantiene constantemente a su lado, ¿no sería como tener un protector de sombras? Al momento siguiente, Lee Junmu solo se sintió extremadamente feliz. Si él tenía dos sombras más temprano esta noche, entonces ese discípulo de Golden Crystal Flux podría escapar con su vida tan fácilmente. Si las dos sombras, junto con él, un total de 3 personas lo atacaron con 15 golpes de Violent Blade, ¿cómo iba a poder salir de allí con vida? En este momento, Lee Junmu no podía predecir el resultado con certeza, pero estaba absolutamente seguro de que incluso si el enemigo pudiera escapar, el cazador podría convertirse en presa en cualquier momento. Cuando Lee Junmu siguió pensando en ello, lo encontró más y más feliz. Dim, ¿te gustaría enviar a tu segunda sombra para unirte al ataque contra la fortaleza del rey? El sistema lanzó otra notificación. Sí. Lee Junmu se despertó a la realidad. Actualmente, poseía la capacidad de usar 2 hacks de sombra simultáneamente. No dudó más y despachó la segunda sombra recién condensada hacia la fortaleza del rey. Con Shadow 1 y Shadow 2 cooperate entre ellos, la velocidad de la destrucción de la fortaleza de grado rey aumentó enormemente. Pronto, la sombra 2 entró en la batalla. En este momento, toda la fortaleza del rey estaba en caos. Después de una observación cuidadosa, Lee Junmu se dio cuenta de que esta sombra 2 realmente era mucho menos inteligente que la sombra y solo podía usar las habilidades fundamentales una a una para matar monstruos. Sin embargo, la fuerza de la sombra 2 estaba sincronizada de manera similar con el propio cultivo de Lee Junmu. La triple defensa de Admiralty Copper Body y Battle Soldier Equipment se combinó en una. Shadow 2 simplemente confió en su formidable defensa y se lanzó a una matanza entre el gran grupo de brujas enanas que usaban Violent Blade. Además, la sombra 1, que era la sombra joven, después de darse cuenta de que su compañero se unía a la batalla, inmediatamente estalló con paso de insecto, luego evaración de flecha, luego paso de insecto nuevamente, seguido de paso de insecto, asalto cargado y luego hoja violenta golpe crítico de salto, usando los 15 golpes consecutivos, se abrió camino a muerte, aprovechó la oportunidad y usó el golpe de salto final cuando la energía del flujo surgió de sus piernas, saltó alto y escapó al cerco. Lee Junmu solo observó a la joven sombra saltando unas cuantas veces y pudo ver claramente el progreso que hizo en el uso de las habilidades básicas apiladas entre sí. Después de escapar fácilmente del cerco, corrió directamente hacia el escuadrón de magos enanos, atacando desde atrás.
Hay que decir que la capacidad de aprendizaje de la joven sombra era demasiado formidable. Claramente, tenía el método de usar las habilidades básicas una tras otra de las batallas de Lee Junmu durante el día. Además, se había vuelto aún más hábil que Lee Junmu después de usarlos repetidamente. Cuando la joven sombra se infiltró en el grupo de magos enanos, utilizó sucesivamente Wingot Tornado Kick y Violent Blade Critical Leap Strike e instantáneamente, un gran número de magos enanos que se mantenían seguros en la parte posterior y liberando bolas de fuego fueron diezmados. Con la joven sombra apuntando especialmente a escuadrones de magos enanos, las amenazas de Sombra 2 disminuyeron inmediatamente. Dim, tu Sombra 2 ha sido golpeada por varias flechas venenosas y recibió XX cantidad de daño. Dim, tu Sombra 2 había recibido una puñalada de la hoja corta de la espada enana bruja, 0 daño recibido. Cuando la cubierta almirantazgo se actualizó a la 12ª capa, logró una reducción del 42% en el daño recibido. Estas débiles brujas enanas que tenían una fuerza promedio de grado 7 eran simplemente carne de cañón, ahora no podían herir a la sombra. Incluso si todos atacaran locamente como grupo, entonces la sombra solo recibiría una cantidad extremadamente pequeña de daño con su defensa sin penetrar. Al momento siguiente, ambas sombras arrasaron toda la fortaleza del rey a tierra. Uno de ellos estaba dentro del cerco usando Wingot Tornado Kick para patear repetidamente a las brujas enanas espada en el cielo donde explotarían y morirían, mientras que otro estaba usando Violent Blade Critical Leap Strike y se lanzó a matar en un grupo de magos enanos. Su asombrosa eficiencia estaba fuera de las expectativas de Lee Junmu. En este momento, dentro de su cerebro, una notificación interminable de números con respecto a la experiencia recogida y los puntos de habilidad continuaron haciéndose eco uno tras otro. Además de esto, la cantidad de cristales de energía de flujo continuó aumentando dentro de la insignia de almacenamiento compartido. 5 cristales, 10 cristales, 15 cristales, 25 cristales, 30 cristales. Cuando ambas sombras estaban batallando en coordinación entre sí, esta noche se convirtió en la noche más destructiva del bastión de rey completo en su tiempo de vida. Lee Junmu no pudo evitar revisar continuamente la placa de almacenamiento y descubrió que, en poco tiempo, la cantidad total de cristales de flujo, sumando la pequeña cantidad que tenía antes, ahora había alcanzado una cantidad asombrosa, 35 cristales. Sabiamente, en una noche, había obtenido 35 cristales. Uno podría preguntar qué más necesitaba. Y mucho menos mencionar la apertura de 2 puntos de flujo restantes, estos también serían suficientes para formar una porción de cristales de flujo necesarios para condensar la armadura de flujo de cristal común. Luego, Lee Junmu sacó un cristal de flujo y comenzó a cultivarse mientras estaba sentado con las piernas cruzadas. Para alcanzar la primera capa, el discípulo de flujo cristalino ordinario necesitaba abrir 12 puntos de flujo, ahora, solo necesitaba abrir los 2 puntos restantes de la ventana del seno. Mientras estos 2 puntos de flujo se abrieron por completo, los 12 puntos de flujo dentro de su cuerpo se conectarían instantáneamente. La energía de flujo de estos 12 puntos de flujo continuaría creciendo y multiplicándose sin fin. La energía de flujo recolectada y la defensa extrema juntas producirían un gran aumento en el poder, lo que le permitiría alcanzar el medio paso del discípulo de flujo de cristal ordinario. Capítulo 65. 1 cristal, 2 cristales, 10 cristales, 14 cristales. Lee Junmu absorbió consecutivamente 14 cristales activos de flujo de energía. Retumbar. Sentía como si se hubiera formado un mini cosmos en su cuerpo, punto celestial, punto de paso de origen, punto de ventana de pecho, punto de resorte celeste, punto de estanque de palma, punto de círculo de salto y puntos de mar de pierna, flujo de energía instantáneamente a través de los 12 puntos de flujo y conectados entre sí, formando una corriente de flujo sin fin de energía que fluye a través de ellos. Inmediatamente, la energía de flujo en todo el cuerpo de Lee Junmu estalló con la energía del flujo. Discípulo ordinario de flujo de medio cristal. Éxito. En este instante, Lee Junmu solo sintió como si su cuerpo estuviera lleno de energía de flujo sin fin, con cada respiración, cada acción corporal, cada movimiento que se sentía como si estuviera lleno de una gran cantidad de energía fluyendo. Naturalmente, esta era solo la falsa sensación de avance, pero no se podía negar que cuando se habían abierto los 12 puntos de flujo, Lee Junmu se sentía extremadamente fuerte. Golpeó ligeramente su pierna, pero la energía del flujo que brotó de ella no era solo del punto del círculo de salto y el punto del mar de la pierna, más bien, la energía del flujo se transfirió de los 12 puntos dentro de su cuerpo.
No había sentido tal sensación de poder desbordante antes. Anteriormente, solo había sentido como si la energía del flujo pudiera extenderse con calma a largo plazo. Pero ahora, no solo podría estallar con más energía de flujo transferida desde todos los puntos de flujo, sino que también sería más fácil controlar la energía de flujo y, lo más importante, la cantidad de energía de flujo en su cuerpo podría durar bastante tiempo. De solo 2 puntos de flujo que suministran energía de flujo, ahora, los 12 puntos de flujo podrían suministrar energía de flujo juntos. Esta diferencia era como la diferencia entre un carro de guerra con 2 motores y el carro de trueno de guerra de dioses con 12 motores. Cuando Lee Junmu forzó la energía del flujo en todo su cuerpo, gradualmente, una fina y tenue capa de cobertura de energía de flujo apareció en su figura. Esta cubierta protegió todo su cuerpo de la cabeza a los pies. Este fue el beneficio de abrir y unir los 3 puntos de flujo en el pecho y el abdomen con otros 9 en la cabeza, las piernas y los brazos. Su defensa se había hinchado enormemente. Comparado con equipos de soldados de batalla o equipos con base de plata, esta capa delgada de cobertura protectora de flujo de energía parecía insuficiente desde el ángulo de defensa física, pero esta armadura material no tenía una propiedad especial que tenía, y era que podía proporcionarle con una defensa de amortiguación que podría ajustarse a los cambios rápidamente. Podría resistir las ondas de choque de las explosiones o podría evitar que la energía se infiltre en su cuerpo. Otras armaduras no se podían comparar con su capacidad defensiva de amortiguación. Por otra parte, los fundentes generalmente llaman a esta capa de cobertura protectora de energía de flujo como una armadura de energía de cristal fundente. En realidad, era una fuente genuina de armadura de cristal. Todo el mundo dice que si un fluxer no puede condensar esta armadura, entonces no era un verdadero fluxer. A un fluxer sin la armadura de fundente le resultaría muy difícil contestar nuevamente a las tropas modernas, pero si un fluxer pudiera condensar su armadura de energía, entonces la gente común era como hormigas en sus ojos. Lee Junmu levantó levemente su cabeza para mirar el cielo. Desde este instante, había comenzado a caminar en el camino de congelar la armadura paso a paso. Aproximadamente estimó la cantidad de cristales de flujo de energía que necesitaría para congelar su armadura de cristal. Esta estimación era demasiado impactante. Con su talento de cultivo de 7 puntos, si quería condensar la armadura por primera vez, necesitaría un total de 252 cristales estables de flujo de energía. Sí, no se había equivocado. De hecho, requeriría 252 cristales estables de energía de flujo. Sí, cristales de energía de flujo estables y cristales de energía de flujo no activos, exactamente triplican el número de cristales de fundente que utilizó para abrir todos sus puntos de flujo. El costo de mercado de un cristal de energía de flujo estable era de aproximadamente 10.000 monedas dimensionales, por lo que 252 cristales costarían 2,52 millones de monedas dimensionales. Esta era una aterradora suma de dinero. Probablemente solo gente como Lee Daxion, el hijo de alguien rico, podría obtener sus manos en una gran cantidad de monedas. Naturalmente, Lee Junmu no tenía ningún medio para obtener una gran cantidad de dinero para comprar cristales estables de energía de flujo, pero eso no importa, todavía tenía el sistema de corte. El talento innato no importa, el dinero no importa, el fondo tampoco importa, siempre y cuando tenga la máquina trucada. Esta era la razón por la cual la gente valoraba tanto el talento de cultivación innato. Debido a que la cantidad de cristales de flujo y el tiempo requerido por el talento de un pináculo para abrir sus puntos de flujo y congelar su armadura de cristal era mucho menor en comparación con el número requerido por los talentos de nivel inferior. Lee Junmu echó un vistazo a los restantes 22 cristales de energía de flujo y suspiró con desilusión. Pero todavía estaba bien, había creado recientemente la segunda sombra. De lo contrario, solo Dios sabe cuánto tiempo llevaría recolectar 252 cristales de energía de flujo. Después de abrir con éxito y vincular los 12 puntos de flujo, ahora se había convertido en un discípulo ordinario de flujo de cristal de medio paso. Lee Junmu salió de su habitación y de la fortaleza y levantó la cabeza para mirar el cielo. En este momento, el sol ya estaba alto en el cielo. Big Xion y otros ya habían comenzado el viaje de caza de hoy. Lin Xuan estaba asando un trozo del muslo de una bestia dimensional en un espacio vacío frente a la fortaleza. ¿No has ido con los demás a cazar? Lee Junmu se sorprendió un poco. Estaban preocupados por ti, así que me pidieron que me quedara aquí. Lin Xuan respondió con frialdad.
Saliste de la cama justo a tiempo, la carne asada está casi lista, ven a comer. Lee Junmoo masajeó su glabela, una cálida sensación se elevó en su corazón. Aunque el gran Xion y otros fueron comparativamente deshonestos con respecto al tratamiento de compañeros, fueron mucho mejores que otros. Esta fue la razón principal por la cual Lee Junmoo estaba dispuesto a quedarse con este grupo. En este escuadrón de batalla, las personas no se claman entre sí, ni hubo ninguna presión sobre él ni a nadie que se considerara como un orgulloso hijo del cielo y empujó a otros. Él era bastante aficionado a una atmósfera tan relajada. El cultivo era importante, pero tener un estado mental despreocupado también era importante. Con la existencia del pirateo de sombras, básicamente no necesitaba volverse loco por aumentar su fuerza. Si tampoco hubiera sido a la batalla, los logros del escuadrón de batalla se reducirán significativamente. Lee Junmoo no fue educado y rápidamente se acercó para cortar un pedazo de carne asada rebosante de aceite y sacó una botella de vino de su espacio de almacenamiento. Un sorbo de vino después de cada bocado de carne se sintió bastante refrescante. Comprendió claramente que Lin Xuan, que estaba en la batalla de ayer, claramente se había dado cuenta de que solo estaba fingiendo estar herido, por lo que tampoco trató de ocultarlo. Su base es muy débil, el rápido aumento de su cultivo no es beneficioso para las batallas. Como has usado esta excusa para descansar, pensé que sería bueno para ellos obtener un choque. Lin Xuan vio a Lee Junmoo tomar la carne asada y también detuvo su mano y recogió la chuleta asada y comenzó a comer con pequeños bocados. Entonces, ¿por qué no estás buscando cristales negros? No me digas que tienes la intención de perder un mes por ellos. Lee Junmoo preguntó con confusión. ¿No tienes demasiada curiosidad acerca de mí? Lin Xuan lo miró extrañado. No, solo tengo curiosidad de por qué no te estás apresurando a aumentar tu cultivación. Lee Junmoo dijo sin rodeos. Algún día en el futuro, lo entenderás por ti mismo. Lin Xuan dio el último bocado y se puso de pie. Lee Junmoo, sé que tienes algún secreto sobre ti, podría estar un poco interesado en tu secreto, pero preferiría mucho que me permitieras experimentarlo. Tu habilidad con la cuchilla. Ya que nadie está aquí para molestarnos, ¿por qué no luchamos? La presencia de Lin Xuan se transformó de repente, parecía haberse transformado en una espada fría, sus dos ojos calmados parecían disparar dos rayos de energía de la espada, apuñalando a Lee Junmoo. Dios mío, esta mujer loca. Cuando Lee Junmoo sintió que la intención de batalla provenía de la otra parte, no pudo evitar maldecir en su corazón. Realmente no había esperado que esta mujer elegante y hermosa comenzara a pelear inmediatamente. Capítulo 66. Por supuesto. Lee Junmoo respondió mientras se ponía de pie. De hecho, también quería probar la verdadera fuerza de Lin Xuan. Según los rumores, ella podría incluso luchar contra un discípulo de flujo de cristal plateado con la fuerza de un discípulo de flujo de cristal negro. Él había querido saber su verdadera fuerza por mucho tiempo. Sus palabras también eran correctas, siendo la última discípula de ese señor, tenía recursos y no necesitaba saber su secreto porque, fuera lo que Lee Junmoo tenía, también lo tenía. La intención de batalla emitida por su cuerpo demostró claramente que era alguien sincero en el camino marcial. En este instante, Lee Junmoo entendió completamente a Lin Xuan, esta era una persona que estaba completamente inmersa en la cultivación. Como este era el caso, entonces una batalla era inevitable. Lee Junmoo ya podía sentir la intención de batalla que fluía de Lin Xuan. Al recibir su provocación directa, lentamente sacó su espada cuando un rastro de hoja delgada comenzó a emitirse desde su cuerpo. Aunque no era como la llamativa intención de la espada de Lin Xuan que parecía atravesar los cielos, la energía de la espada de Lee Junmoo tenía un rastro de tiranía con la intención de avanzar con valentía. Sin que se diera cuenta, el cuerpo de Lee Junmoo había estado fomentando un intento de cuchilla que podría clasificarse como un intento de cuchilla nacido exclusivamente para él. Bien, puedes cultivar tu propia intención sin un maestro. Solo confiando en este hecho, ya has superado a mucha gente. Sintiendo la delgada hoja que salía del cuerpo de Lee Junmoo, aunque parecía débil, el rastro de intención tiránica de matar hizo que Lin Xuan exclamara sorprendida. Originalmente, ella también había cultivado lo que se clasificó como su propia intención de espada después de pasar por innumerables tribulaciones. El intento de espada y el intento de espada no eran algo que los fluxers ordinarios pudieran cultivar. Sin embargo, ¿quién dijo que Lee Junmoo no tenía un maestro? El maestro de Lee Junmoo era el sistema más formidable.
Cuando él había estado cosechando innumerables vidas por sí mismo todos los días, cuando había estado usando habilidades de cuchilla repetidas veces todos los días, cuando se había vuelto más y más hábil en las habilidades de cuchilla, incluso si él mismo no estaba claro, pero siempre y cuando tenía la espada en la mano, toda su personalidad sufriría una gran transformación. Aquí vengo. Este no era el campo de batalla dimensional, no estaba luchando contra ningún enemigo aquí. Li Yunmu apuntó su espada hacia la otra parte y lanzó un asalto cargado en un paso para acercarse a Lin Xuan. Sí, fue un asalto cargado en un paso y no el asalto acusado habitual que mostró su poder al pináculo. Cuando Li Yunmu desencadenó Charged Assault esta vez, no fue extremadamente rápido como antes, pero en cambio tenía un rastro de agilidad. El asalto cargado en un solo paso de Li Yunmu no fue muy rápido, pero con cada paso adelante, su figura continuó transformándose en gran medida a los ojos de Lin Xuan. Parecía lento, pero en realidad, se estaba moviendo rápidamente hacia Lin Xuan. Cortó su espada que directamente cortaba hacia Lin Xuan sin ninguna finta. Este ataque no fue Violent Blade, sino el primer golpe con más poder al final de Charged Assault. Este golpe aparentemente ligero fue realmente muy pesado, la intención de la cuchilla estaba emitiendo una gran cantidad de energía de flujo. El rastro de intención tiránica de asesinato tiránico inmediatamente le recordó a Lin Xuan que si no tenía cuidado, se encontraría con un ataque atronador y violento al siguiente instante. Sonido metálico. Lin Xuan movió su espada para bloquear, la espada y la espada colisionaron. Aunque solo intentaban sondearse unos a otros con este ataque, Lin Xuan aún se vio obligada a retroceder medio paso. Claramente, el ataque principal de Charged Assault había sido más poderoso de lo que ella esperaba. Li Yunmu ganó la partida, pero no pudo aprovechar la oportunidad de que el oponente retrocediera medio paso para lanzar Violent Blade. No era que no quisiera, sino que sentía que no podía. Tenía la profunda sensación de que el enemigo no le daría la oportunidad de desatar la habilidad. Por primera vez, después de conocer a un oponente como Lin Xuan, realmente descubrió que el llamado top 10 más poderoso que encontró en el campo de batalla dimensional no era tan poderoso. Este enemigo había captado una estrategia de batalla profunda, aunque Li Yunmu no podía decir claramente qué era, su velocidad no disminuía en lo más mínimo. Paso de insecto, paso de insecto, paso de insecto, el paso de insecto utilizado continuamente pero no estalló con extrema velocidad, sino que se movía rápidamente, ligeramente, simplemente cambiando su posición y girando alrededor de Lin Xuan mientras intercambiaba golpes con ella. Cada golpe fue en un ángulo diferente, cada golpe fue más rápido que el anterior e incluso más directo. Sin embargo, la gran espada de Lin Xuan los detenía igual de rápido, recibiéndolos uno tras otro. Ambos se habían movido extremadamente rápido en una fracción de segundo, sin darse cuenta de que habían intercambiado más de 10 golpes. No había ninguna brecha, ninguna oportunidad, el corazón de Li Yunmu se hundió, podía decir que su oponente esta vez, Lin Xuan, no era lo mismo que el resto, pero nunca esperó que el enemigo estuviera en una posición defensiva haría la batalla es tan difícil. Incluso después de usar Violent Blade todo el tiempo, fue sorprendentemente difícil encontrar una oportunidad. Cada vez que atacaba a Lin Xuan, tenía la sensación de que no podía desatar Violent Blade. ¿Qué era esta sensación? ¿Este era el discípulo personal de ese señor? El cuerpo de Li Yunmu se detuvo de repente, terminando la pelea, dijo sombríamente. Vamos a parar, no puedo usar Violent Blade frente a ti. Derrota. Efectivamente, en este instante, Li Yunmu se deprimió, una sensación de pérdida se elevó en su corazón. No era que no quisiera usar Violent Blade como lo había hecho anteriormente para aplastar al enemigo, sino que no podía. La tristeza en su rostro era clara, sus instintos de batalla le informaban que tan pronto como usar a la primera forma de Violent Blade, la otra parte la rompería. Ambos habían intercambiado más de 10 golpes, todos eran ataques normales, pero Li Yunmu estaba claro en su corazón, esta batalla fue su pérdida completa. Li Yunmu estaba bastante deprimido, esta era la primera vez que se encontraba con esa situación. Por primera vez, sintió que no podía usar todo su poder en la batalla. Al ver la expresión sombría en la cara de Li Yunmu, una sonrisa apareció y desapareció rápidamente en la cara de Lin Xuan. Ella no dijo nada, solo guardó la espada en su funda y se quedó allí parada. Si hubieras ingresado al estado en encantamiento como ese día, hubiera perdido. Lin Xuan dijo a la ligera. ¿Estado enquistado? Li Yunmu negó con la cabeza pero no respondió en detalle. De hecho, con respecto al estado enzarzado de Battle Sage de hace unos días, él mismo no tenía muy claro cómo entró.
En su opinión, debería haber sido porque el instinto asesino habitual de la sombra lo había influenciado, ya que ahora estaban sincronizados. Ahora, incluso si quisiera ingresar, no podía, independientemente de cuánto lo intentara. Después de la batalla, Lee Junmu regresó a su habitación y se sentó allí por un largo tiempo, luego de repente dijo en la habitación vacía. Sistema, las habilidades de batalla que practiqué parecían haber sido abolidas frente a ella. En este momento, Lee Junmu incluso comenzó a dudar de las habilidades de batalla que aprendió del sistema. ¿Podrían estas habilidades de combate, que mejoran con puntos de competencia, prevalecer sobre las personas formidables que realmente caminan en el camino marcial? Después de todo lo que tenía no fue cultivado por él mismo. El anfitrión no debe confundirse por su culpa. Hay muchas maneras de prevalecer sobre ella, como la fuerza absoluta, la velocidad absoluta, la defensa absoluta, siempre que tengas la fuerza suficiente para dominar todo, cualquier camino o habilidad marcial es solo charla vacía frente a la fuerza absoluta. Son como nubes fugaces frente a la fuerza absoluta. El sistema respondió con calma. Entonces, ¿por qué no me permitió lanzar un ataque en la batalla? Lee Junmu murmuró para sí mismo. Eso es porque aunque tu fuerza podría ser más alta que la de ella, es solo que su capa de cultivo es más alta que la tuya. Si el host posee una habilidad única, esta supuesta diferencia entre capas se puede romper en un golpe. Entonces, si tenemos una fuerza similar y no tengo ninguna habilidad única, entonces, en el futuro, ¿cómo puedo manejar a un enemigo así? No me digas que también tendré que ingresar a la tutela de alguien formidable. Lee Junmu todavía no podía entender. No hay necesidad de pensar demasiado, cuando llegues al estado de Violent Blade, alcanzar la perfección de la quinta capa, no valdrá la pena mencionar la capa o habilidad del enemigo. El sistema dio una respuesta vaga. ¿La quinta capa de Violent Blade? Espera un minuto, lo entiendo. Al instante, Lee Junmu sintió como si las nubes hubieran desaparecido de su visión y pudiera entender todo claramente. Sí, las palabras del sistema eran correctas, ¿por qué estaba tan confundido? ¿Solo porque fue derrotado por el discípulo de alguien formidable? La falla de esta vez no se debió al sistema, más bien, porque su Violent Blade no se había actualizado lo suficiente. Cualquiera sea el tipo de habilidades que use la otra parte, ¿cómo podría olvidar la suya? Tal como decía el sistema, mientras su habilidad de batalla alcanzara el pináculo, la defensa de Lin Xuan seguiría siendo tan estrecha. Tal vez, su cultivo fue único, Bullste, este hermano aquí rompería estrellas de un solo golpe, así que si tu camino fuera extremadamente único, tampoco importaría después del golpe de este hermano. Cuando Lee Junmu entró de nuevo en el mar de su conciencia, descubrió que la sombra 1 y la sombra 2 habían recogido más de 10 cristales de energía de flujo durante este periodo. Lin Xuan, mujer siniestra, por sus palabras, se había deprimido, pero ¿por qué atacó? ¿Qué quiso decir con esas palabras? Capítulo 67. Los días seguían pasando, y durante los siguientes 5 días, bajo el pretexto de ser herido, Lee Junmu no participó en ninguna batalla y permaneció en la fortaleza. En cuanto a Lin Xuan, después de descansar durante 2 días más, ella salió a la batalla con el resto del escuadrón de batalla del Oso Grande. Sin embargo, después de perder a Lee Junmu, que era tanto la primera línea principal como el principal traficante de daños al mismo tiempo, los logros del escuadrón de batalla del Oso Grande continuaron cayendo. Especialmente con Lin Xuan quedándose atrás y sin usar toda su fuerza, esto hizo que los logros del escuadrón de batalla del Oso Grande cayeran en picado. Esta situación no solo le estaba sucediendo al escuadrón de batalla del Oso Mayor, sino también al escuadrón de la batalla del Viento Afortunado dirigido por Luo Jin. Después de perder a Luo Jin, su miembro más poderoso, aunque todavía tenían a Liu Noujie que podía usar la energía del flujo de luz, los logros de Lucky Win Battle Squad disminuyeron enormemente. Dentro de unos pocos días, el rango de Lucky Win City cayó de la posición 50 a la posición 80 muy rápidamente. Durante estos días, el gremio celeste Cloud Fluxer centró su atención en este ataque siniestro a gran escala. Llevaron a cabo una investigación a gran escala y, después de investigar algunas pruebas, no solo se castigó severamente a los poderes que tenían un pie en el negocio de los asesinatos, sino que muchas ciudades que los habían contratado y ayudado anónimamente también fueron retirados de la ciudad. Ranking torneo y los recursos asignados a ellos también fueron detenidos. Naturalmente, el gremio Fluxer no era omnipotente, por lo que era imposible para ellos atrapar a todos los que estaban detrás de este despreciable ataque. Por ejemplo, el poder de fondo detrás del ataque contra Lee Junmu y Luo Jin de Lucky Win City aún no fue descubierto.
Al escuchar esta información, Li Yunmu solo rió y olvidó. En cuanto a la oscuridad en el liderazgo, Li Yunmu era claramente consciente. Pero su venganza se obtendría con sus propias manos. Las dos sombras continuaron luchando contra la fortaleza del rey durante 5 días continuos. El suelo se puso rojo debido a su asesinato. Li Yunmu estimó que la fortaleza de este rey sería destruida en otros 2 días. Después de todo, el número de brujas enanas en la fortaleza del rey era simplemente demasiadas. Aunque no había permitido que las dos sombras se detuvieran ni una sola vez, había subestimado la importancia del bastión del rey de la raza de la bruja enana. Cuando la sombra joven y la sombra 2 habían estado sucediendo continuamente durante 3 días, se escuchó un cuerno de corneta desde la fortaleza del rey. Tan pronto como sonó el cuerno de la corneta, todas las tribus de brujas enanas de las colinas enviaron a sus tropas de élite a ayudar. Las varias tribus de brujas enanas a gran escala, docenas de tribus de brujas enanas de mediana escala y cientos de pequeñas enanos enviaron tropas de nivel 10 o superior para ayudar a la fortaleza de grado rey. Pero incluso entonces, incluso con la fortaleza requiriendo ayuda, usando todos los medios y teniendo reservas interminables, no pudo detener a las dos figuras oscuras, que parecían haberse convertido en dioses de la muerte, de masacrar todas las formas de vida en la fortaleza del rey. Esto continuó hasta el 5.º día. Incluso con la ayuda de otras tribus, la fortaleza del rey se había vuelto completamente incapaz de resistir los ataques de las sombras. Durante los últimos 5 días, las dos sombras siguieron pirateando sin descanso, matando a más de 4.000 brujas enanas y ganando una experiencia total de 30,000 puntos y capacidad para Li Yunmu. El número de brujas enanas de élite de primera capa y magos enanos muertos ascendió a 167 y el número de magos enanos de segunda capa muertos fue de 27. Hoy, Li Yunmu había ganado un total de 188 cristales ordinarios y 32 cristales negros. Además de esto, al usar los 30,000 puntos de habilidad, Li Yunmu había actualizado su admiráltico ver desde la 12ª capa hasta la 17ª capa. Ahora, la cubierta del almirantazgo podría bloquear un asombroso 47% del daño total recibido. Bloquear casi la mitad del daño recibido fue realmente aterrador. Además, con respecto a los 100.000 puntos de experiencia que Li Yunmu requería para congelar la tercera sombra, en la actualidad tenía la tercera parte de la cantidad. Sin mencionar que con las dos sombras que usaron las habilidades de batalla incansablemente durante los últimos días, también aumentó sus puntos de competencia, elevando sus asalto cargado y escapar habilidades peligrosas al tercer nivel. El impulso momentáneo a su velocidad de movimiento proporcionada por asalto cargado aumentó a 50% y el daño de su ataque principal también aumentó a 50%. El aumento del movimiento de escaping dagger aumentó al 80%, mucho más que el asalto cargado. La mejora de estas dos habilidades de combate permitió que las sombras se movieran con aún más libertad entre la pila de brujas enanas, llevando su capacidad de supervivencia al siguiente nivel. Las habilidades básicas como Violent Blade, Insect Step, Cricket Cut Kick y Leap Strike también se actualizaron a la 4ª capa integrando y vinculando después de que las sombras acumularon puntos de competencia durante los últimos 5 días. La fuerza de Li Yunmu se elevó al siguiente nivel y con su propia fuerza en aumento, la fuerza de las sombras también siguió. Después de luchar continuamente, en el amanecer del 5.º día, las dos sombras finalmente habían llevado la fortaleza del rey al borde del exterminio completo. En este momento, esta fortaleza, que tenía reservas y recursos increíblemente profundos, enfrentaba una destrucción inminente. Entonces, ¿finalmente será destruido? Esta noche, Li Yunmu no se atrevió a dormir. Siguió observando toda la situación como un dios, viendo la parte más crucial de esta batalla. Las montañas de la zona del río Lamu. Desde que fue creado, la fortaleza del rey nunca había sido destruida, ocupando este lugar por 2300 años completos. Pero en este mismo instante, nadie hubiera esperado que esta enorme base de monstruos parecidos a los humanos fuera destruida por completo por una sola persona, sin que nadie más lo supiera. Incluso el mismo Li Yunmu todavía sentía un poco de incredulidad. Sin embargo, la realidad fue impactante. En un lapso de 10 días, la fortaleza de un rey de monstruos dimensionales en la 5ª dimensión estaba a punto de desaparecer de la historia. Sin embargo, cuanto más se acercaba a este punto crucial, más claro era que Li Yunmu sentía un peligro de la habilidad del juicio de la evasión de la flecha, que había alcanzado la 5ª capa. Un claro augurio de una calamidad absolutamente aterradora que desciende.
¿Cómo podría la élite del rey, que no podría ser exterminada por todos los Fluxers de la humanidad, tan fácilmente destruida por él? Finalmente, la respuesta a este acertijo fue provista cuando el último de sus refuerzos colapsó. En las profundidades de la fortaleza del rey, había un antiguo altar. En este momento, un mago enano extremadamente viejo se movía hacia él inestable. Después de alcanzarlo, derramó una gota de sangre de bestia que llevaba al altar. Al instante siguiente, el color del cielo nocturno cambió de repente. Una enorme nube de sangre se condensó gradualmente en toda la cordillera de la montaña. La nube de sangre parecía haber roto las reglas de la noche y reflejaba el rojo sangre en todo el bastión del rey. Una sensación de temor palpitante del corazón de repente llenó el corazón de todos. Vuelve, una calamidad aterradora está por descender. Incluso si Lee Junmu solo estaba viendo como un espectador, en este momento, también había olvidado respirar mientras miraba fijamente la nube de sangre en el cielo. Las dos sombras también parecían haber sentido esta repentina transformación cuando inconscientemente dejaron de matar a los peces escapados de la fortaleza del rey y levantaron la cabeza en silencio para observar la anomalía en el cielo. Al mismo tiempo, dentro del castillo Heavenly Cloudsteel que se había detenido cerca, muchos veteranos también habían sentido algo. Levantaron la cabeza uno por uno para mirar el cielo con expresiones de alarma. Este presagio de una aterradora calamidad descendente es exactamente el mismo que había sentido cuando me había ido con todos para destruir el palacio del basilisco. ¿Podría ser esa la fortaleza del rey de la tribu de la bruja enana? Cuando Tandan levantó la cabeza para mirar la distante nube de sangre en el cielo, de repente se sintió extremadamente asustado después de pensar en algo. ¡Cielos! ¿Quién había destruido la fortaleza del rey de la tribu de la bruja enana? ¿Quién era? Dentro del castillo de acero, uno por uno, todos los ancianos se arrastraron fuera de su cama con una expresión de alarma. Capítulo 68. En este momento, todos los Fluxers en el castillo de acero estaban alarmados y el gremio Fluxer estaba en caos. Este gran evento que ocurrió en el momento en que todos los novatos Fluxers estaban ganando experiencia fue simplemente catastrófico. Rápidamente, transmite la orden a todos los escuadrones de batalla. Diles que huyan de inmediato de la zona del río Lamu, escapa lo más rápido posible, inmediatamente forma un escuadrón de Fluxers de cristal de oro. Ordénales a correr rápidamente hacia la fortaleza del rey. Deben descubrir quién fue el que silenciosamente destruyó la fortaleza del rey. El tiempo es esencial. Si tienen la oportunidad, entonces deben apresurarse a matar al monstruo dimensional de grado rey. Haz que todos los ojos del espacio dimensional regresen y les ordene que vayan hacia los cordones de la montaña. Controla los alrededores de la zona sellada. Rápidamente, el gerente del señor del gremio de Heavenly Cloudsteel Fluxer Castle rápidamente dio una serie de órdenes. Señor gerente, el gran escuadrón de batalla de Lucky Wind City está cerca. Quizás tengan más información, ¿deberíamos tratar de contactarlos? Un miembro del gremio Fluxer de repente dijo. Sí, absolutamente sí, contacta rápidamente a su líder, Lead Acción. Señor, no podemos contactarlos. Sin embargo, el ojo espacial dimensional no. 109 simplemente nos envió un vídeo de ellos huyendo. Pero dada su distancia desde el centro del gran hechizo del campo dimensional, les será extremadamente difícil huir. En este momento, la información recibida por el gremio Fluxer no estaba mal en absoluto. Actualmente, todos los miembros del escuadrón de batalla del oso grande estaban tratando locamente de escapar con su vida, que también incluye a Lee Junmu. En ese momento, él había estado observando la batalla final de la sombra joven y la sombra 2 cuando, de repente, Lin Xuan abrió la puerta de su habitación y lo arrastró fuera de la habitación sin decir nada. Solo cuando descubrió lo que estaba pasando comprendió qué clase de calamidades había causado. En este instante, los 5 miembros del escuadrón de batalla del oso grande huían en su carro del dios del trueno. Sin siquiera recoger la fortaleza, intentaban alejarse de la cuenca del río lo más rápido posible. Al mismo tiempo, todos los escuadrones de batalla grandes y pequeños de las 136 ciudades pequeñas recibieron la advertencia urgente del gremio Fluxer. Ya no deberían continuar con este entrenamiento sin sentido y huir para salvar sus vidas. Los que estaban en las cercanías del castillo de acero corrieron de regreso al castillo. Algunos que estaban en el borde de la cuenca del río no podían lidiar con las poderosas bestias dimensionales y, uno por uno, usaban su velocidad más rápida para correr lo más lejos posible. Gran hechizo de campo dimensional. Lee Junmu y el idiota trío escucharon esto por primera vez desde la boca de Lin Xuan.
Li Yunmu nunca había esperado que él destruyera la fortaleza de grado rey y atraería el descenso de una calamidad tan aterradora. Según Lin Xuan, el gran hechizo de campo dimensional fue desatado por la raza principal de una región cuando la fortaleza principal de esa raza se enfrenta a la amenaza de exterminio. Una vez que el gran hechizo desciende, toda el área se volverá inestable. Y cuando llegue el momento, innumerables formas de vida de la quinta dimensión real descenderán. Antes de las edades oscuras, la morada de la humanidad se consideraba dentro de la cuarta dimensión. Estas formas de vida genuinas de la quinta dimensión fueron precisamente los organismos de una dimensión superior a la humanidad. Si descienden a la gran zona del río Lamu a través del campo dimensional inestable, entonces para no hablar de los fluxers de entrenamiento, todos los organismos vivos en esta región entera serían asesinados violentamente por estos seres dimensionales superiores. Es por eso que se llamó el gran hechizo del campo dimensional. No me digas que las bestias dimensionales y los monstruos que hemos matado hasta ahora no son realmente de la quinta dimensión. Big Xion, que estaba conduciendo temerosamente el carro de guerra de los truenos del trueno a toda velocidad, no pudo evitar preguntar con un rastro de incredulidad en su rostro. Las innumerables brujas enanas que mataron no eran, sorprendentemente, seres genuinos de la quinta dimensión. Li Yunmu también había oído hablar de esto por primera vez. Sí, no lo son. Además, se puede decir que la presente quinta dimensión en la que nos encontramos ahora es un espacio abierto por la raíz de la piedra dimensional. En rigor, no se clasifica como la quinta dimensión real, sino que ese es solo un mundo entre la cuarta y la quinta dimensión. El gobierno lo había llamado la quinta dimensión para suprimir esta información. Si esta quinta dimensión permanece estable y las paredes dimensionales forman límites estables, entonces los seres verdaderos de la quinta dimensión no pueden descender. Sin embargo, alguna persona desconocida había forzado a la raza de brujas enanas a desencadenar el descenso del gran hechizo. La ubicación ya comenzó a desestabilizarse, espere un minuto, gire a la izquierda. Los seres de la quinta dimensión ya han comenzado a aparecer, rápido. Hay que decir que todo esto fue gracias al carro del dios del trueno comprado por el gran Xion después de pagar un gran precio. De lo contrario, sin él, estas 5 personas no tendrían ninguna esperanza de sobrevivir a esta desastrosa calamidad. En este momento, una sonrisa amarga de impotencia apareció en la cara de Li Yunmu. ¿Este era realmente el caso? ¿Estaba él cortejando la muerte? Efectivamente, a medida que pasaba el tiempo, toda la gran zona del río Lamu comenzó a desestabilizarse. El escuadrón de batalla del oso grande había corrido muy lejos cuando se encontraron con el primer ser verdadero de la quinta dimensión que descendía. Estaba solo en forma de energía y no se había materializado por completo. Mirando desde lejos, esta forma de vida, que a veces parecía un enorme pájaro y en otras ocasiones parecía una gran medusa con cuerpo de energía, apareció de repente en el cielo inestable. Es la madre espíritu inmortal del alba, rápidamente evítalo. No podemos permitir que se adhiera a nosotros, de lo contrario, nuestra vitalidad será absorbida por ella. Incluso las reservas de energía del carro de trueno Dios Guerra serán absorbidas, Lin Xuan estrictamente ordenó con una cara apretada. La madre espíritu eterno del amanecer había descubierto claramente la existencia de personas cercanas. Podría verse luchando por acercarse. Si la enorme forma de energía, que se extendió por varios metros, se acercó a ellos, entonces todos ellos deberían olvidarse de escapar con sus vidas. ¿Qué tan formidable es? Deberíamos atacarlo. Li Yunmu preguntó rápidamente. No es tan fuerte, más o menos equivalente a un fluxer de grado plateado en fuerza. Sin embargo, no podemos atacarlo. Los ataques materiales son ineficaces y solo los ataques de tipo energético pueden frenarlo. Además, si nos paramos por él, luego pronto, aparecerán más y más seres de la quinta dimensión. Bien, su velocidad de flotación es más lenta que nuestro carro de trueno de guerra de dioses. Deberíamos seguir corriendo, no hay mucho tiempo. En comparación con las expresiones de miedo en las caras de los dientes torcidos, Qian y su hermano delgado, Li Yunmu estaba mucho más tranquilo. Mientras la fuerza de estos seres de la quinta dimensión no trascendiera las reglas de este mundo que restringen la entrada de seres poderosos, no tenía que preocuparse demasiado por eso. Después de ser actualizado a la 17ª capa, Admiralty Cover ahora podría bloquear casi la mitad del daño recibido. Con su defensa incrementada y Escaping Dagger Skill ahora actualizado a la 3ª capa, tenía confianza en sobrevivir a este gran hechizo de campo dimensional.
Por lo tanto, cuando la carroza de guerra del dios del trueno se desvió del ataque de la Inmaculada Madre Espíritu del Alba, su mente volvió a entrar en su mar de conciencia. En el cielo sobre la fortaleza del rey, la nube de sangre había comenzado a parecer cada vez más aterradora. Finalmente, comenzó a llover sangre. Gota tras gota de sangre comenzó a llover en el suelo. Al instante, en todas las colinas de los cordones de la montaña, apareció una aterradora planta de color sangre tras otra. Estos terribles árboles de color sangre recibieron nutria de la lluvia de sangre e inmediatamente se transformaron en los depredadores más aterradores del mundo. Se extienden por toda la cordillera, cubriendo sombras jóvenes y sombras 2. Inmediatamente, las siniestras bocas de estas innumerables plantas de color sangre se lanzaron hacia las dos sombras. Espantoso, así fue este caso. No es de extrañar que el bastión del rey de las brujas enanas sobreviviera durante tantos años. No era que el gremio Fluxer no pudiera destruir la fortaleza de este rey, sino que no tenían la fuerza humana para desarraigarlos por completo. Capítulo 69. Al ser el centro del gran descenso de hechizos, la fortaleza de este rey era, en cambio, el lugar más seguro. La lluvia de sangre continuó lloviendo desde la nube de sangre, extendiendo todo tipo de plantas de color sangre por todas partes. Incluso si descendieran más seres de la quinta dimensión, podrían olvidarse de poner un pie en este lugar. Y en este momento, las dos sombras enfrentaron un ataque sin precedentes. Desde el lodo rojo del suelo, una serpiente pitón 1 de Ratán se abrió de repente y se movió con la velocidad excediendo un rayo. Se enredó alrededor del cuerpo de las sombras. El cuerpo del pitón de Ratán dio a luz de inmediato innumerables espinas afiladas que entraron en el cuerpo de las dos sombras. Sin embargo, no encontró nada que recolectar y descubrió que estas dos figuras oscuras no parecen tener sangre. El veneno inyectado por ella también fue ineficaz. La pitón de Ratán inconscientemente trató de retirarse, pero en el siguiente instante, fue recibida con una hoja de guerra y una incisiva energía de la hoja, cortándola en dos partes. Pero esto solo detuvo a una de las varias pitones de Ratán de color sangre. Inmediatamente, una gran cantidad de pitones de Ratán densamente empaquetados salieron del suelo y se envolvieron alrededor de los cuerpos de las dos sombras como una bola de arroz envuelta en hojas, haciéndolas incapaces de moverse. El veneno se inyecta ineficaz, la absorción de sangre ineficaz, vinculante, en el próximo instante, también se convirtió en ineficaz. Debido a que las dos sombras no podían moverse, se mezclaron en la oscuridad de la noche, haciendo que sus cuerpos se transformaran en la nada. Ellos fácilmente destrozaron estas enredaderas pitones de Ratán. Después de lo cual, inmediatamente desencadenaron Violent Blade Critical Leap Strike y comenzaron a masacrar estos organismos mientras estaban de espaldas. Con los 12 puntos de flujo abiertos y vinculados entre sí, cada uno de sus ataques se llenó con energía de la hoja de poder de flujo. Esto también permitió que su fuerza de batalla durara más y se multiplicara sin fin. Dim, tu joven sombra ha desatado la Violent Blade Critical Leap Strike. Los 18 ataques continuos han matado a 18 plantas de pitón de Ratán. Luego saltó alto y salió del cerco y cortó ferozmente hacia un monstruo árbol mago. Debido a que estos monstruos de color sangre fueron transformados por el hechicero de la lluvia de sangre, has obtenido el triple de experiencia y puntos de habilidad. Has cosechado un total de 432 puntos de experiencia y habilidad. Dim, en la oscuridad, el enorme mago látigo, que había blandido su enorme látigo de árbol, golpeó sin piedad a tu sombra, haciendo que chocara contra el monstruo del árbol mago. Pero debido a que la defensa de la sombra 2 es extremadamente fuerte, el árbol del mago látigo solo podría infligir una cantidad extremadamente pequeña de daño a la sombra 2. Dim, un grupo de monstruos de hierba espada se enfurecieron e inmediatamente lanzaron innumerables espadas de hierba hacia la joven sombra, causando 0 daño a la joven sombra. Dim, un grupo de monstruos arbustivos se precipitó hacia las dos sombras y comenzó a morderlas locamente. Pero dado que la defensa de las dos sombras es extremadamente alta, la mordedura fue ineficaz. Ineficaz, daño 0, daño bajo, ineficaz, demasiado dominante. En este mismo instante, Li Yunmu, cuyo cuerpo principal estaba en el carro del dios del trueno corriendo, continuó exclamando una y otra vez. Afortunadamente, la primera caja dimensional que cayó contenía este método piadoso de cultivo de reducción de daños, la Admiralty Cover. Redujo casi la mitad del daño recibido, lo que reduce en gran medida el daño de ataques terroríficos que amenazan la vida.
Ahora que había abierto los 12 puntos de flujo, la cubierta protectora de energía de flujo y el equipo de soldado de batalla anularon casi por completo el daño remanente. Luego, cuando utilizó el cuerpo de hierro, no había ningún monstruo arbóreo en esta fortaleza de grado rey que podría dañar a las sombras jóvenes y a las sombras 2. Estos monstruos arbóreos como el monstruo espada de hierba y el pitón de ratán que se nutrieron de la lluvia de sangre le proporcionaron el triple de experiencia y puntos de habilidad, lo que permitió que las ganancias de Lee Junmu aumentaran enormemente. Los monstruos de los árboles tenían una gran fuerza. Casi todos ellos superan grado 10, logrando la fuerza de la primera capa o más. Con el triple de experiencia y puntos de habilidad, las ganancias de Lee Junmu se dispararon al instante. Los 5,000 puntos de habilidad restantes que había subido rápidamente a 8,000. Sin ninguna vacilación, Lee Junmu mejoró inmediatamente Admiráltico Ver en una capa, desde el 17º hasta el 18, reduciendo así el 48% del daño recibido. Aunque el aumento del 1% parecía extremadamente poco, a veces, este 1% podría marcar la diferencia. Defensa sin igual. En este momento, después de experimentar esta loca batalla, Lee Junmu finalmente entendió a qué se refería el sistema cuando mencionó anteriormente. Fuerza absoluta, velocidad absoluta y defensa absoluta. Entre los mencionados, siempre que logre solo uno. En otras palabras, si llega a ser incomparable en cualquier campo, entonces tendría suficiente fuerza para destruir los trucos, destruir 10.000 formaciones con un solo golpe, de modo que incluso 10.000 habilidades no podrían romper su defensa. Aunque la defensa de Lee Junmu en este momento no había alcanzado ese nivel, hacia los innumerables monstruos del árbol mago en la fortaleza del Rey Grado, su defensa era casi irrompible. Lo que se llamó sin igual. Esto fue llamado sin igual. Si hubiera sido algún otro escuadrón de batalla en su lugar, incluso si tuvieran más personas y fueran más poderosos, ¿no serían completamente inútiles en comparación con él? Porque sin una defensa sin igual, ¿cómo podrían quedarse aquí? ¿Cómo podrían seguir resistiendo a las interminables olas de los monstruos brujos enanos élite? ¿Cómo podrían continuar sobreviviendo frente a los interminables ataques de los monstruos del árbol mago? En este momento, las sombras habían logrado esto. Además, con Lee Junmu obteniendo 3.000 puntos de habilidad y actualizando instantáneamente la Admiráltico Ver a la 18ª capa, las sombras se habían vuelto aún más fuertes. Sin saberlo, mientras realizaban una juerga asesina entre el grupo de monstruos de árbol transformados por magos, finalmente lograron llegar al altar en las profundidades de la fortaleza del rey. Delante de ellos estaba una vieja figura flaca que los miraba desde el altar. El mago principal de la tercera capa de la raza, el jefe principal de toda la carrera de brujas enanas. ¿Solo la tercera capa? Lee Junmu murmuró. Sin embargo, pronto descubrió que había subestimado en gran medida al ser frente a él. ¿Cómo podría el jefe de una raza tan aterradora y populosa tener solo la fuerza de la tercera capa? La nube de sangre en el cielo había dejado de llover. La vieja y huesuda figura se levantó lentamente y observó en silencio a las dos sombras que habían matado a un sinnúmero de brujas enanas mientras llegaban hasta allí. De repente, levantó el bastón mágico en su mano y murmuró una serie de extraños conjuros. Bajo la estricta observación de Lee Junmu, la nube de sangre comenzó a comprimirse más y más, antes de transformarse finalmente en una bola de neblina que entró en el cuerpo del gran mago. De repente, la vieja y huesuda figura comenzó a hincharse. 1, 2, M, 1, 5, M, 2, M, 2, 7, M, 3, M, la presencia de cristal plateado emitido por su cuerpo también comenzó a hacerse más potente con el aumento de su cuerpo. Luz plateada, luz dorada, rayos del arco iris, alcanzando directamente los deslumbrantes rayos del arco iris de 12 colores. Un rayo de color rojo vagaba alrededor del cuerpo fuerte con 12 rayos de colores del arco iris. Mier. 12 colores arco iris tipo humano rey. Esta es la legendaria bestia dimensional clase rey. Según las leyendas, puedo aprovechar su energía de flujo oscuro después de matar a este monstruo rey de clase dimensional. Lee Junmu estaba completamente sorprendido y su corazón comenzó a saltar. Lo puedes imaginar como una mezcla de Bidraten y Phyton. Final del capítulo 70.